Muy bien, hermanos, os invito a que abráis vuestras Biblias en Daniel capítulo 6, una predicación que he titulado Para su gloria, solo para su gloria. Y espero que al final de la predicación puedas darle sentido al título a través de este texto tan conocido para nosotros, ¿verdad?, que nos han enseñado desde niños, como Daniel en el foso de los leones. Y le pedí a ChatGPT que me buscara una ilustración donde se viera a Daniel tranquilo en el foso. Y eso fue lo que me dio. Ahí tenéis a Daniel recostado sobre los leones descansando. Con este capítulo termina la parte narrativa del libro de Daniel y nos adentramos en la parte profética, que quizás es más complicada de entender, pero no os preocupéis que los hermanos que la van a dar nos van a ayudar a descubrir las diferentes claves que encontramos en la palabra de Dios. Espero que ya en estos 6 primeros capítulos hayas ido descubriendo cuál es el tema central, lo que subyace en el libro de Daniel. Podríamos decir que el tema del libro de Daniel es que la soberanía de Dios está al control de lo que ocurre en las naciones. Las naciones van y vienen, pero el plan redentor de Dios continúa hasta la segunda venida de Cristo. Nabucodonosor, Belsasar, Darío, Ciro pasan por la historia de la humanidad, pero solo el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y esto es lo que el libro de Daniel quiere decirnos. Y lo que nos quiere decir es, tranquilos, no os pongáis nerviosos con Putin, no os pongáis nerviosos con Trump, no os pongáis nerviosos porque nos manden preparar un kit de emergencia por si estalla una guerra. Dios está al control y no va a suceder nada que Él no permita. De la misma forma que decía que Nabucodonosor, Ciro, Darío, Belsasar pasan por la historia, Putin, Trump, Sánchez pasarán por la historia y harán exclusivamente lo que Dios permita, nada más. Así que, hermanos, estemos tranquilos y confiados en el Señor. Vamos a leer este capítulo 6 de Daniel. Dice que pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Y empiezan los problemas. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre, fuera de ti, oh rey, sea echado al foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo,
para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es hijo de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que firmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta de sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre el foso, sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aunque delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos, y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos y naciones, y lenguas que habitaban en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman, tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Preciosa historia que conocemos de sobra, ¿verdad? Desde niños nos han enseñado esta historia de esta prueba enorme que Daniel tuvo que soportar. Cuando está ocurriendo eso, Daniel está cerca ya de los 90 años, entre 85 y 90 años. No es ningún jovencito. Es un hombre con una experiencia dilatada. Es un hombre al que en la vida ya nada le sorprende. Pero, ¿sabes?
es un hombre que sigue teniendo un propósito claro en su vida, y es que su vida tiene que servir para la gloria de Dios. Allí donde está, allí donde Dios le ponga, su vida tiene que servir para la gloria de Dios. En este caso, en un puesto de responsabilidad muy elevada, con obligaciones de gobierno, pero sabiendo que por encima de la política, por encima de los reyes que le ha tocado vivir, él está sirviendo al Rey de la Gloria. El propio Darío así nos lo confirma cuando dice: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Vivir para la gloria de Dios no solo era el propósito de Daniel, sino que era algo que los demás reconocían de una forma clara. Daniel ha pasado, como os he dicho, por cargos importantes a través de 4 reyes: Nabucodonosor, Belsasar, Darío y Ciro. Y sabe, si ha estado ahí, no ha sido por su alta capacidad de gestión que tenía. No ha sido porque ha sabido moverse en los intrincados mundos de la política. Ha sido así porque esa era la voluntad de Dios para Daniel, para preservar a su pueblo cautivo en Babilonia y también para preparar la salida, el regreso de ese pueblo a través del edicto de Ciro. En definitiva, como os decía, Daniel sabe continuamente a qué rey realmente él está sirviendo. Un hombre que casi 90 años, casi al final de su vida, pero cuyo vigor no está en su salud, su vigor no está en las fuerzas que él tiene, su vigor está en mantenerse en el propósito de servir para la gloria de Dios. ¿Rondas esta edad? ¿Estás entre los 80 y los 90? Aquí tenemos algunos hermanos que están en esa franja de edad, ¿verdad? Dejadme que me dirija directamente a ellos. Hermanos, estáis aquí porque Dios tiene todavía un propósito santo para vosotros. Tenéis un cometido que cumplir. A lo mejor no en puestos de responsabilidad como Daniel. A lo mejor no al frente de un gobierno, de un país. A lo mejor solo tienes fuerzas para orar por los demás y por la obra de Dios. Pero quiero que sepas que sigues siendo una pieza indispensable en el plan santo de Dios. No permitas que el culto a la juventud anule los dones que Dios todavía mantiene en ti. No permitas que eso anule que tienes la obligación de seguir sirviendo para la gloria de Dios. Damos gracias a Dios por vosotros, porque sabemos que lo estáis haciendo. Quiero ver algunos puntos en esta mañana. Lo primero que quiero que veamos a través del ejemplo de Daniel es que el propósito principal de mi vida es servir para la gloria de Dios. Y no sé si esto realmente lo tenemos apuntado en el primer lugar de los propósitos, de lo que nos proponemos a lo largo de nuestra vida. Me temo que quizá no figure en las primeras posiciones, o sea, algo que contemplamos de forma puntual. El propósito del creyente es servir para la gloria de Dios. Y esto es algo que se tiene que manifestar en todas las áreas de mi vida, no solamente cuando estoy en la iglesia. El ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios con el propósito de reflejar el carácter de Dios, de vivir en íntima comunión con Él y de llevar a cabo su voluntad en la tierra. En definitiva, servir para que Dios, no nosotros, para que Dios sea glorificado. Isaías 43:7 dice lo siguiente: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice.
Tenemos que tener esto claro, todos aquellos que somos hijos de Dios. Es decir, que cualquier otro propósito en mi vida que no pase porque Dios sea glorificado en aquello que emprendamos, en aquello que queramos alcanzar, será un propósito equivocado, un propósito erróneo. Ahora, ¿qué quiere decir esto de servir para la gloria de Dios? ¿Verdad? A veces empleamos expresiones que hay que aterrizar al suelo, que tenemos que saber cómo hacerlo. ¿Qué es esto de servir para la gloria de Dios? Bueno, Josué nos ha ayudado en esta mañana para avanzar sobre este asunto, porque ha escogido un texto que yo también había escogido para explicar esto. Así que os invito a que busquéis en 1 de Pedro capítulo 2 y versículo 9, que os lo voy a poner en la pantalla. Un texto que nos habla, por un lado, de nuestra identidad, de lo que somos ahora que somos creyentes en Cristo Jesús. Pero también habla de un propósito, del para qué. Y el texto empieza diciendo, vosotros sois, va a definir lo que somos, pero también va a definir para qué somos eso. Y es importante que lo entendamos. Dice más, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Y para qué somos todo eso? ¿Somos todo eso para venir a la iglesia y gozarnos con las reuniones? ¿Somos todo eso para cantar alabanzas al Señor? Pues el propósito es algo más complejo. Dice el texto, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuestro propósito como hijos y como pueblo es anunciar las virtudes de Dios, es proclamar las maravillas de Dios, es anunciar públicamente su naturaleza, servirle en toda circunstancia de nuestra vida, reconocer sus cualidades, sus atributos. Y sabéis, esto es algo que hacen los creyentes, pero que hace que todos los demás reaccionen también dando la gloria a Dios, aunque muchas veces ni siquiera se estén dando cuenta. Los ángeles, cada vez que te observan y ven tu relación con Cristo, y como nos decía Andy, ven a hermanos que en circunstancias difíciles dan gloria a Dios y expresan su confianza en Dios, los ángeles en el cielo cantan las glorias de Dios, viendo cómo el poder de Dios actúa en nuestras vidas. Los mismos demonios que odian a Dios no pueden hacer otra cosa que obedecer y reconocer quién es Dios. Y esto se traduce en acciones prácticas a lo largo de nuestra vida. Quiero señalarte solamente algunas. Cuando llevamos vidas de adoración, damos la gloria a Dios. ¿Y qué es llevar vidas de adoración? Pues son llevar vidas donde la santidad y la obediencia a Dios son una prioridad en tu vida. Cada vez que amas a tus hermanos y amas a tu prójimo, es decir, aquellas personas que no son hermanos en la fe, pero tú derramas sobre ellos el amor de Dios, estás viviendo para la gloria de Dios. Cuando el fruto del Espíritu Santo es evidente en tu vida y los demás pueden ver en ti el carácter de Cristo, a una persona diferente, estás viviendo para la gloria de Dios. Cuando los dones que Dios te ha dado se ponen en práctica al servicio de su iglesia o al servicio de la comunidad y de la sociedad, estás viviendo para la gloria de Dios. Cuando das testimonio de Cristo a aquellos que todavía no lo tienen y les hablas de las maravillas de tu Salvador y de cómo ha cambiado tu vida, estás viviendo para la gloria de Dios. El apóstol Pablo es muy claro escribiendo a los Corintios sobre nuestro propósito de servir para la gloria de Dios. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, podríamos añadir, cuando respiráis, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Y sabéis por qué? Porque Él es digno.
porque se lo merece, porque se lo ha ganado. Toda mi vida, sin excepción, tiene que servir para que Dios sea glorificado. Y sabes, esta fue la vida de Daniel y de sus compañeros desde el mismo momento en el que se propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey Nabucodonosor. Y aun a riesgo de sus vidas, dijeron: mi Dios está primero. Mi devoción y mi honra a Dios está por encima incluso de mi vida. Otro apartado que quiero tratar con vosotros. Para su gloria, Dios colocó a Daniel en una situación concreta. Cada vez que te preguntes, ¿pero por qué me está pasando esto? ¿Por qué Dios ha permitido esto, aquello? ¿Podía haberlo hecho de otra manera? Sí, yo me lo he preguntado muchas veces también. Pues hermano, Dios permite estas cosas en tu vida para que se las dediques a su gloria y para que tu fe se fortalezca y para que a pesar de las circunstancias y de la gente que te rodea, tú reafirmes tu identidad con Cristo, tu fe y tu deseo de honrarle y de servirle. Dice el versículo 5: entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel alguna cosa para acusarle si no la hallamos contra él en relación con la ley de Dios. Piensa por un momento en este versículo, lo tienes en las pantallas. Mira, no hay mayor halago que le puedan hacer a un creyente que este comentario. Yo no sé si mis enemigos o la gente que no me quiere bien dirían esto de mí, pero de Daniel lo están diciendo. Y lo que están diciendo es: mira, el punto débil de Daniel es que ama a Dios por encima de todo. El punto débil de Daniel es que toda su vida, su voluntad, sus pensamientos están supeditados a la voluntad de Dios. Por ahí le podemos pillar. Y sabes, de nuevo nos encontramos en una de esas circunstancias donde los enemigos de Daniel, sin pretenderlo, sin saberlo, sin quererlo hacer, están sirviendo para la gloria de Dios. Al reconocer la fidelidad, el respeto y la devoción de Daniel por su Dios. Sus enemigos buscaban acabar con su vida de forma injusta. Fueron permitidos por parte de Dios que llegaran hasta cierto momento en las acusaciones contra Daniel, en el plan que maquinaron para que Daniel finalmente fuera echado a un foso lleno de leones hambrientos. Dios consintió todo esto, porque en su maquinación, en su plan, sin quererlo, estaban alabando al Señor, estaban reconociendo la fidelidad de Daniel por su Dios. A veces el Señor también permite dificultades en nuestras vidas, ¿verdad? Y muchos de los que estáis aquí, incluso estáis pasando por ellas y no son dificultades pequeñas, son dificultades duras. Déjame dejarte este versículo. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Al igual que Daniel, Dios permite situaciones dolorosas en nuestras vidas. Y sabes, no hay nada peor que sufrir por algo y que ese algo no sirva para nada. Que ese algo solamente sea sufrimiento, que solo sea dolor, que solo sea frustración. Pero los que tenemos nuestra fe depositada en Cristo,
podemos coger hasta el dolor más profundo y decirle al Señor: Señor, ¿tú permites esto en mi vida? Pues que sea para tu gloria. Manténme cerca de ti. Ahora, cuando más débil estoy, cuando más afectado estoy, cuando más te necesito, fortaléceme para que tú seas glorificado. Satanás, evidentemente, se va a oponer a que vivamos para la gloria de Dios, que a nadie le sorprenda esto. Versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Si quieres vivir para la gloria de Dios, no van a faltar los ataques de Satanás. Él pretende que dejes de hacerlo. Fijaos en el caso de Darío, cómo Satanás, a través de esos sátrapas, a través de esos gobernadores, tienden una compleja red de la que ni el propio rey se puede desdecir. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el plazo de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado al foso de los leones. A través de esta mentira atacan a Satanás como el propio Satanás hizo con Adán y Eva. Tú, Darío, durante 30 días vas a ser el único Dios, porque solo se van a poder dirigir a ti. Tú vas a ser el que va a recibir la gloria. Es la tentación más antigua del mundo. Ocupar el lugar de Dios dejándole a un lado. De nuevo, sin pretenderlo, los enemigos de Daniel están dando la gloria a Dios, porque fijaos que dicen durante 30 días, porque están dando por hecho que no necesitan más tiempo, porque en un plazo muy rápido Daniel va a meter la pata y va a adorar y va a orar al Señor. Y de nuevo, sin pretenderlo, están reconociendo la grandeza de Dios en la vida de Daniel. Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. No tenemos tiempo de entrar en detalle en este versículo precioso, pero quiero que te fijes en esa expresión que está resaltada en la pantalla. Como solía hacer antes. La respuesta de Daniel frente a este ataque fue seguir haciendo lo mismo. Vivir para la gloria de Dios no es un accidente puntual. No es solo para cuando estoy en un aprieto. Vivir para la gloria de Dios es un propósito de vida que con su ayuda tratamos de cumplir día tras día, para que cuando llegue el momento de dificultad podamos decir, como solía hacer antes. La respuesta de Daniel fue seguir haciendo lo mismo, seguir sirviendo para la gloria de Dios, sean cuales sean las consecuencias. No conocemos el contenido de estas oraciones, pero sí sabemos una cosa. Daniel no fue corriendo junto de Darío para pedirle ayuda, para que revocara su edicto, para ver cómo buscamos salir de todo esto. Daniel encomendó su causa a Dios, como solía hacer. Cuando tienes el propósito de servir para la gloria de Dios, espero que esta expresión acompañe tu vida, como solías hacer, en tus lecturas, en tus oraciones, en tu acudir a Dios cada día en busca de refugio, en busca de alabarle, en busca de rendirle a Él toda la gloria. En quinto lugar, vivir para la gloria de Dios implica estar dispuesto
a pagar el precio. Cuando tú encomiendas tu causa a Dios, debes estar dispuesto a que Dios tome las decisiones sobre tu causa. Y sabes, a veces esas decisiones no van a ser las que tú quieres. En su caso, Daniel fue echado al foso lleno de leones. Dios no impidió que esto sucediese y Dios pudo haber actuado antes, pero Dios permitió que él fuera arrojado al foso de los leones. Sus enemigos obtuvieron una victoria momentánea. ¿Te puedes imaginar la cara que habrán puesto cuando aquella piedra fue sellada? Por fin nos hemos deshecho de Daniel. Se acabó este Daniel. Dios no impidió esto. Seguramente Daniel se acordaba cuando sus compañeros en tiempos de Nabucodonosor fueron echados al horno de fuego, ¿verdad? Y aquellos compañeros, ¿os acordáis que le dijeron a Nabucodonosor: mira, haz lo que quieras, Dios puede librarnos, pero si no lo hace, que sepas que no te serviremos? Vivir para la gloria de Dios implica aceptar que Dios va a tener la soberanía y la libertad de tomar la decisión que Él quiera, aunque no sea la que yo quiero. Dice el versículo 22, después de que Dios preservó la vida de Daniel, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciese daño. Me encantaba esta historia en la escuela dominical cuando nos la contaban los profesores. Una historia con un final feliz, que es el final que nos gusta a todos, ¿verdad? Hebreos 11, versículo 36. Porque parece que otros que también fueron fieles a Dios, otros que también vivieron para la gloria de Dios, a simple vista parece que no tuvieron un final tan feliz, ¿verdad? Dice el versículo: otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Esto no se parece mucho a un final feliz de gente que vivía para la gloria de Dios, de gente que era fiel. A veces Dios puede permitir esto en nuestras vidas. Lo permitió en la vida de gente tan poco sospechosa como el apóstol Pablo, todos sabéis cómo murió, o el apóstol Pedro, o en la vida de Esteban, ¿verdad? Pero sabes, cuando tú vives para la gloria de Dios, tú dejas de ser el importante. Y como nos decía Andy, el importante pasa a ser Jesús. Y lo que para otros no es una bendición, que el Señor te libre de la muerte y te lleve a su presencia, a un reino donde la muerte no existe, es la mejor bendición que Dios puede proporcionarnos. Filipenses capítulo 1, versículo 21, dice Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Aquellos mártires de Hebreos 11, después de tanto sufrimiento, ¿sabéis quién les estaba esperando? Les estaba esperando Jesús, diciendo: bien, siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Vivir para la gloria de Dios es vivir pensando en Cristo y solo en Cristo, pero pensando también que algún día nos encontraremos con Él. Y en último lugar,
Vivir para la gloria de Dios trae bendición. Veis al final del capítulo ese edicto de Darío para que Dios sea respetado en todas partes. Y dice al final el versículo 18, y este Daniel prosperó durante el reino de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Vivir para la gloria de Dios trae bendición, hermanos. Una bendición personal, una bendición que afecta a los que te rodean, una bendición que afecta al pueblo de Dios. Y sabes, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿para quién estamos viviendo? ¿Para quién estás viviendo hoy en tu vida? ¿Estás viviendo para la gloria de Dios? ¿Es ese tu propósito de vida? Bueno, quizá tenemos entre nosotros a personas que ni siquiera todavía han dado ese paso de fe. Déjame deciros algo. Ese Dios que libró a Daniel, ese Dios que está esperando en el cielo a los mártires para acogerlos en su presencia, para que estén con Él durante toda la eternidad. Es el Dios que un día subió a la cruz para pagar por tus pecados, para que tú hoy seas perdonado, para que tú hoy te puedas librar de la condenación y de la muerte eterna. En Él y solo en Él hay la salvación que necesitas. Y al igual que Daniel, Dios te abre una vida maravillosa, no exenta de dificultades, pero en la que puedas vivir para su gloria. Pues hermanos, para su gloria, solo para su gloria.